Dios les bendiga en esta mañana. Continuamos, al fin, hoy terminamos el capítulo 5 de la epístola de Primera de Juan. Y estamos desde el capítulo 5, versículo 13, hasta el final. Bueno, en la lección pasada vimos acerca del testimonio del Espíritu, que es el Espíritu Santo el que da testimonio a cada uno de nosotros de que somos hijos de Dios y que en Él tenemos vida eterna. Bien, dice así la palabra de Dios en el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bien, ahí está mostrando el apóstol Juan cuál ha sido el propósito de esta carta. ¿Y cuál es? Para los que creen. Es decir, esta carta no va dirigida a personas incrédulas. Esta carta va dirigida a personas creyentes, a usted y yo que creemos en Jesucristo, que tenemos la fe en Dios, en el Hijo de Dios. Y dice que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Una cosa es creer en Dios, ¿cierto? Sabemos que la mayoría de personas en el mundo, muchas, son las que creen y dicen yo creo en Dios. Recordemos que también los demonios, Satanás cree, ¿cierto? Y tiembla, tiene miedo porque sabe que es una realidad, la vida eterna, las cosas espirituales y todo esto. Ellos creen, pero no se trata solamente de creer en Dios, sino de creer en Él y aceptarlo, o sea, aceptar el sacrificio de Jesús, apropiarse del sacrificio que hizo el Mesías por cada uno de nosotros. Esto es creer en Dios. Y no solamente creer, nosotros somos creyentes en Él, pero va más allá. El apóstol Juan dice, y para que sepáis. Una cosa es creer en algo, porque yo puedo tener una fe ciega tal vez, y de creer en algo que me dijeron y me lo creí, pero eso puede ser no cierto. Puede ser que yo simplemente tenga una fe basada en algo irreal, en algo que no he podido comprobar. Aquí lo que el apóstol Juan está diciendo es para que sepáis. Nuevamente nos da la seguridad de que si morimos, vamos con Él. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Mucha gente está en la duda cuando muere. Dice, ¿para dónde vas? Si usted le pregunta a cualquier persona que encuentre en el camino, ¿para dónde usted cree que va después de que muera? Lo más posible es que esa persona le diga, no lo sé, no lo podemos saber, nadie lo sabe. Pero vemos que al que ha creído realmente, el que tiene el testimonio en sí mismo, cada uno de nosotros tiene un testimonio propio en sí mismo. El testimonio es el Espíritu que está en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Y cada uno de nosotros no solamente creemos en Él, sino que sabemos. Es decir, que el apóstol Juan está diciendo, ustedes ya saben por ustedes mismos de que tenemos vida eterna. O sea que esto no da lugar a la duda, no hay lugar a que no creamos en nuestra salvación. ¿Sí? Guardemos nuestra salvación, también lo dice el apóstol Pablo, guardaos vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que nosotros cada uno ya tiene esa seguridad de que somos salvos a través de Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y dice para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, ya esa creencia ya es nuestra, ya es propia y es un conocimiento, el poder del conocimiento, ¿sí? Entonces, una cosa es creer en algo, otra cosa es creer y saber. Cuando usted sabe algo, usted está totalmente seguro. Y recordemos que ya tenemos el testimonio en cada uno de nosotros. Versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire que la palabra fe no solamente es creer, sino confianza, ¿sí? Ahí dice, esta es la confianza. Es decir, que no solamente usted diga, sí, yo creo en Jesús, yo creo que Él vino, yo creo que Él murió, yo creo que Él resucitó, sino que usted confíe personalmente en Él. Dice, y esto nos debe producir tal confianza que nosotros podemos pedir alguna cosa conforme a su voluntad y Él nos oye. Pero no se trata de pedir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos acostumbrados a pedir cosas materiales. Sí, no quiere decir que sea malo pedir cosas materiales. Pero ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Que pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites.
Hay cosas que no son provechosas, hay cosas que nos van a hacer daño. No todo el mundo está capacitado para administrar grandes cantidades de dinero o cosas. No todo el mundo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque esas cosas muchas veces lo puede llevar a la perdición de su alma. Hay personas que cuando tienen mucho dinero lo que hacen es enviciarse más. Hay personas que se han incluso ganado la lotería y al poco tiempo han adquirido, primero han derrochado todo lo que tienen y han adquirido vicios que antes no tenían. Eso ha pasado en la realidad. Entonces a todo el mundo no le es dado tener mucho dinero. ¿Por qué? Porque eso conduciría a la perdición. Y aún siendo cristianos, hay muchos cristianos que tristemente son malos administradores, no administran bien lo que Dios les ha dado. Entonces por esa razón Dios muchas veces mantiene a muchas personas solamente con lo necesario. ¿Para qué? Para que esté firme en el camino, para que esté marchando, para que no se aparte, para que no se aleje. Entonces lo que quiere decir aquí este versículo es que pidamos solamente conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesita. Si nosotros no podemos, Señor, dame una casa por allá lejos, dame una avioneta, que esa la necesita para estarnos desplazando, cuando en realidad eso solamente son deleites, cosas temporales, cosas que no les sirven, no le suman a su vida, sino que antes van a ser para perdición, para mal, para causar preocupaciones, para causar angustia. Muchas veces alguien pide un vehículo y es para, al final, para mal, para causar un accidente. ¿Cuántas veces Dios evita darnos cosas para eso? Para evitarnos dolores de cabeza, para evitarnos daños mayores que nosotros no entendemos, sino que a veces simplemente somos como los niños chiquitos que hacemos pataletas porque no nos dan lo que pedimos. No, debemos de ser cristianos maduros y que pedimos, pero conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos a pedir, que vayan de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él no quiere darnos cosas que de pronto nos vayan a causar mal. No. Bien, dice así: pedir mal, cosas innecesarias para malgastar en lujos innecesarios y cosas que no aprovechan o no convienen. Bien, aquí dice el versículo 15: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, es decir, Dios sí nos escucha, Dios sí escucha a los hijos de Dios, Dios sí está atento a las oraciones. Dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, si pedimos conforme a su voluntad. Y versículo 16 dice, si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte. Bueno, voy a parar allí por un momento. Bueno, la oración, algo importante que quiero decir es que la oración intercesora tiene el éxito garantizado. Es el tipo de oración que Dios escucha. Si intercedemos por nuestro hermano, tenemos la seguridad de que Dios ama esa oración. ¿Por qué? Porque que Dios responde esa oración. ¿Por qué? Porque estamos demostrando amor unos por otros. Lo que el apóstol Juan en su carta, en su epístola nos ha mostrado que es el mandamiento nuevo, el amarnos unos a otros, y que es tan difícil. No vamos a decir así, ya es algo fácil, algo que ya hacemos, algo que ya superamos. No, es algo que tenemos que ir siendo cada día perfeccionados en ese amor, en ese perfecto amor. Pero entonces la oración intercesora es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos interceder por nuestro hermano, por nuestro familiar. Y aquí vemos que Dios nos oye, ¿sí? Entonces tengamos confianza en la oración de que Dios nos oye acerca de cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad y que sea para nuestro crecimiento espiritual. Bien, entonces aquí ya entramos. Dice, si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Dice, eso es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Bueno, aquí entramos en un punto un poco extraño, un poco complejo, ¿sí? No es algo que sea fácil de comentar. ¿Por qué? Porque vemos que nos habla de un pecado de muerte. Bien, voy a tratar pues con la palabra de descifrar un poco de qué se trata este versículo. Bien, el pecado de muerte, ahí lo primero que debemos saber es que tanto en la gracia como en la ley o en la gracia, hay pecado de muerte, ¿sí? Muerte física.
Recordémonos allá en el Antiguo Testamento, en Levítico, cuando se nos hablaba de que al hijo que maldijere a sus padres, que muera irremisiblemente, ¿cierto? Dice, no dejarás la hechicera que viva, ¿cierto? Habían pecados que conducían a la muerte física, ¿cierto? También al blasfemo, al que trabajaba en día de reposo. ¿Por qué? Porque estos pecados estaban afrentando directamente al mandamiento de Dios. Dios había dado unos mandamientos y esto lo estaba afrentando directamente. Y esto tenía que ver con el testimonio de estas personas. Es decir, que las otras personas veían lo que esa persona estaba haciendo, o sea, que era algo público, ¿cierto? Algo público. En la gracia también hay pecado de muerte. ¿Cómo así? ¿En la gracia hay pecado de muerte? Sí, sino que en la ley era ejecutado este juicio ¿por quién? Por el sacerdote, ¿cierto? El sacerdote era el encargado de ejecutar ese juicio. Ahora, ¿quién es que lo ejecuta? Es Dios mismo. Sí, no son los pastores, los ministerios, no. Es directamente Dios el que ejecuta esos juicios, ese juicio que conduce a la muerte física. Recordemos que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Hay 3 clases de muerte. Está la muerte física, es la que todos conocemos ya, todos sabemos que la muerte física ocurre, fue una consecuencia del pecado. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. A todos nos va a llegar un día la muerte. La única forma de salvarse de la muerte es ser arrebatado, ¿cierto? Eso para los que estén vivos para la segunda venida la segunda venida de Cristo. A propósito, no me quiero salir del tema, pero pues es necesario explicar algunos conceptos, porque mire, hay cristianos que a pesar de los años hay términos que no comprenden. La segunda venida tiene 2 acontecimientos: el arrebatamiento de la iglesia y su segunda venida visible a la tierra, ¿sí? Entonces, estamos hablando pues acerca de la muerte física. La muerte física ocurre y los que estemos vivos para ese momento, para ese arrebatamiento, vamos a ser librados de esa muerte. Sí, esa es la muerte, pero la muerte física ocurre a todo el mundo: enfermedades, accidentes, bueno, todo eso. Está la muerte espiritual. Esa muerte le ocurrió también a Adán y Eva. Inmediatamente ellos pecaron, inmediatamente ellos nomás pecaron, ellos no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente, ¿cierto? Porque sus ojos fueron descubiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos y entró sobre ellos esa muerte espiritual, es decir, separación. Muerte significa separación. Y está la muerte que nos habla en el libro de Apocalipsis, que es la muerte segunda o el lago de fuego. Esa es la muerte definitiva, separación definitiva de Dios. Aquella persona que murió físicamente, que estaba muerta espiritualmente y que ya lo único que le espera, que es la muerte segunda o la separación definitiva de Dios, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya no hay oportunidad de salvación, cuando ya ese es el juicio final. Ahí ocurre la ejecución de la muerte eterna, muerte eterna. Bien, entonces estamos hablando hoy solamente de muerte física, ¿sí? Que en la gracia y en la ley ocurría la muerte física como una consecuencia del pecado. Bien, entonces dice, si alguno viere a su hermano, es decir, que usted es algo visible, es decir, es algo que compromete el testimonio de un hermano. Dice, es una disciplina drástica en caso de que la mala conducta de un cristiano sirva de tropiezo a otros, y por esta causa el evangelio pueda ser blasfemado o muchos se aparten de la fe. Recordemos lo que dice otro pasaje bíblico: si alguno hiciere tropezar a uno de estos más pequeñitos, dice que mejor le fuera que se atara una piedra al cuello y se tirara al mar, ¿cierto? O a un río muy profundo, ¿cierto? Entonces, algo que pueda hacer tropezar a otro, algo que es tan grave, digámoslo así, ese pecado, que compromete el testimonio de esas personas y puede llevar a la caída de otros. La Biblia no nos dice exactamente cuál es ese pecado de muerte, sino no nos dice es tal pecado, pero sí podemos ver ejemplos, es lo que sí podemos ver. Dice, bien, vamos ahí por favor a los Corintios 11:30. Primera a los Corintios 11:30, por favor me lo lees. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros,
y muchos duermen. Bien, ahí podemos ver algunos ejemplos. Dice, el contexto de ese capítulo es tomar la cena del Señor indignamente. ¿Sí? O sea, no está discerniendo lo que está haciendo. Está en pecado y entonces está comiendo y bebiendo la cena del Señor indignamente. Dice, por lo cual hay muchos debilitados entre ustedes y muchos duermen. Es decir, muchos ya murieron, Dios se los llevó. Es decir, eso lleva a una muerte prematura del cristiano. O sea, todavía no era su tiempo, pero el pecado es grave. Dios lo clasifica de esa manera que dice, no, ya es tiempo de esta persona ser cortada del pueblo. ¿Para qué? Es como cortar un cáncer, es como para arrancar eso malo, eso que está afectando a la comunidad. Es como una limpieza a la comunidad. ¿Para qué? Para que no se propague más ese pecado. Esa es una manera de Dios limpiar al pueblo. Y eso ocurría antes, ¿sí? Cuando cualquier causa de rebelión era cortada de inmediato. ¿Para qué? Para que no se propagara más el vicio, la maldad, para que no se contaminara pues el pueblo. Así ocurre con este pecado de muerte, ¿sí? Que no podemos, puede ser cualquier pecado, pero que como vemos, no puedo decir, bueno, está el pecado, está el otro, pero que para Dios comprometió el testimonio de esa persona y es tan grave que Dios mejor prefiere llevarlo a casa. O sea, no conduce a la muerte espiritual, sino solamente a la muerte física, pero es una manera prematura, ¿sí? Y no quiere decir que todos los cristianos, la causa pues de muerte de los cristianos sea eso, no. Hay veces que Dios ya llama a una persona, como el apóstol Pablo, que ya terminó la batalla con gozo, ya estaba preparado para morir, ¿sí? No era que el apóstol Pablo hubiera cometido un pecado de muerte, o sea, no en todos los casos, sino que muchas veces cristianos mueren prematuramente porque cometen pecado de muerte. Vamos a ver otro caso, en 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Bien, y vamos al 5 también ahí mismo, versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bien, entonces solamente está hablando de muerte, ¿qué? Muerte física, ¿cierto? No está hablando de muerte espiritual. ¿Por qué? Porque está hablando de un hermano. Un hermano es aquel que tiene vida, ¿sí? Entonces no está hablando de inconversos. Por eso este pecado de muerte es una disciplina de Dios. Y ahí vemos que nos hablaba de un caso de inmoralidad, ¿cierto? Que estaba cometiéndose incesto, ¿cierto? Era un incesto que estaba cometiéndose allí. El apóstol Pablo se molestó tanto, se enojó tanto, que dijo, no, entréguenlo a Satanás. O sea, que se lleve su cuerpo, pero que su espíritu viva. Entonces ahí vemos que ese pecado de muerte es muerte física y no conduce a la muerte espiritual. Bueno, otro ejemplo es el de Moisés y Aarón. Ellos cometieron pecado también de muerte física. ¿Sí? Recordemos que ellos iban conduciendo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, pero ellos cometieron un pecado, ¿cierto? Dice la Biblia que uno es que Dios les dijo, desobedecieron pues a Dios, solamente debían hablarle a la roca, más ellos golpearon a la roca, ¿cierto? Y luego el Señor en otro pasaje dice que ellos no santificaron a Dios, es decir, no le dieron la gloria a Dios de lo que había hecho. Entonces ahí vemos que ese pecado les produjo a ellos la muerte física, ¿sí? No la muerte espiritual, no, muerte física únicamente. Mira, hay otro ejemplo que es un poquito más difícil, pero yo no me atrevo a decir si este pecado les produjo muerte física solamente y espiritual también, porque no lo sé, pero lo voy a comentar. Es el caso de Ananías y Zafira, ¿sí? Mira, el caso de ellos es un ejemplo claro de que Dios mismo se encargó de ejecutar el juicio, ¿sí? Dice que al Espíritu han mentido. Ellos dos afrentaron al Espíritu Santo y ese pecado les condujo a una muerte física. Como les repito, no sé si murieron, muchos creen que solamente fue algo físico, pero que ellos se salvaron, bueno, no lo sabemos. Simplemente queda allí como en un misterio. ¿Sí? Hay cosas misteriosas que
que no podemos saber, y si Dios no dice para dónde se fueron, pues nosotros no tenemos tampoco por qué tratar de elucidar, ¿cierto?, para dónde ellos se fueron. Simplemente que es un ejemplo de ejecución instantánea al pecado. Mire, si Dios actuara con cada uno de nosotros de esa manera, ¿cuántos en la iglesia ya no hubiéramos muerto? ¿Sí? Aquí el castigo fue drástico, pero ¿era para qué? Para mostrarle a la gente, era para limpiar a la comunidad de que no cometieran eso, de que a Dios no se le puede mentir, no se puede ser hipócrita, no se puede tratar de engañar a los hombres. Ellos querían engañar a los hombres, a los apóstoles, a los siervos, ignorando de que ellos tenían los dones del Espíritu. El apóstol Pedro, en él se manejaba los dones del Espíritu, el discernimiento, el don de ciencia, todos estos dones estaban en ellos. Entonces fue descubierto que ellos quisieron mentir. Ellos le mintieron al hombre, pero realmente a quien mintieron fue a Dios, fue al Espíritu Santo. Y eso fue la gravedad de ese pecado. Bien. Y como les decía al principio, es un pecado que afecta el testimonio. Bien, entonces ahí rápidamente de versículo 16 nuevamente dice: si alguno viere a su hermano, es decir, que si usted ve a su hermano que está cometiendo un pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida, ¿cierto? Dios, la oración intercesora suya tiene el poder, ¿para qué? Para dar vida. Dios le da vida, pero recordemos, no nos callemos. Si vemos a alguien cometiendo pecado que no sea de muerte, sí, que no sea una rebelión, que no sea algo, por ejemplo, algo que está blasfemando el nombre de Dios, que está haciendo quedar mal el Evangelio de Jesucristo, podemos orar y pedir a Dios. Si una persona vemos que es mentirosa, que comete injusticias, que vemos que es chismosa, bueno, estos pecados, ¿sí? Que vemos, dice, bueno, estos pecados no son de muerte, podemos orar por esa persona y Dios le da vida, porque por esos pecados las personas se enferman físicamente, ¿cierto? Se debilitan físicamente, pero nosotros podemos interceder por Dios, por esas personas, y eso es lo que el pasaje nos está animando. ¿A qué? A que intercedamos por esas personas. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, o sea, pues no se debe pedir, pues si vemos esto, ya el castigo y el juicio de Dios llega sobre estas personas. Versículo 17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Es decir, que está dando a entender que la injusticia no es un pecado de muerte. Bien, dice versículo 18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, que es necesario. Mira, aquí en la epístola del apóstol Juan hemos visto que el que es nacido de Dios no es practicante del pecado. No quiere decir que ya no cometa más pecado. ¿Por qué? Porque mientras estemos en el cuerpo vamos a cometer pecado, y en ningún modo el apóstol se está contradiciendo. En ningún modo el apóstol le está contradiciendo lo que dice. No, todos somos pecadores, pero no somos ¿qué? Practicantes. Es decir, que somos pecadores circunstanciales, ¿cierto? Somos pecadores circunstanciales. No quiere decir que nos deleitamos en el pecado, que a toda hora estamos practicando el pecado, que vivimos en pecado. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Dice: aquel que fue engendrado por Dios. Mire, somos hijos de Dios, somos nacidos de Dios. Dios le guarda. Si usted es nacido de Dios, usted ha nacido de nuevo, Dios es el que guarda su vida, y el maligno no le toca. Es decir, el maligno no lo puede agarrar a usted, porque Dios nos guarda. Mire, Dios nos guarda, Dios nos libra ¿de qué? Del maligno. Veamos lo que dice ahí el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Recordemos que Satanás es el Dios de este mundo. A quien todo el mundo sigue es ¿a quién? A Satanás. A la gente lo adora. Mire, hoy cuando estaba estudiando este pasaje, pensaba yo, por acá en Colombia se hacen fiestas patronales, se hacen carnavales, y mire, directamente, antes era encubiertamente digamos a los santos de un pueblo, ¿cierto? Que les llamaban los patronos de determinado pueblo o ciudad, y a ellos se sacaba. Hoy en día se adora directamente al diablo. Aquí en Río Sucio está lo que es el carnaval del diablo.
Aquí se adora ya al diablo directamente, ¿sí? Entonces sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Es el Dios de este mundo, es a lo que la gente adora, ¿sí? Digamos, es como la religión oficial en el mundo, ¿sí? Y que va a ser aún más oficial durante la gran tribulación. El satanismo va a ser la religión predominante en el mundo, ¿sí? Aunque hoy en día está encubierta, ¿por qué? Por la idolatría, porque se muestran a ciertos ídolos y está encubierta, pero realmente nosotros sabemos que a quien están adorando es a Satanás y sus demonios. Por eso lo dice, el mundo entero está bajo el maligno. Allá en el libro de Apocalipsis hay un momento que dice: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Padre y de su Cristo, ¿sí? Es decir, que nuevamente el Señor va a recuperar el reino, ¿sí? Digámoslo así. Sabemos que Dios, todo está bajo la soberanía de Dios. Dios es soberano de todo el universo. Dios es soberano, sí, es una realidad. Pero este mundo, el sistema mundial, está gobernado por Satanás. Pero llegará un momento en que nuevamente eso le va a ser quitado a Satanás y el Señor va a gobernar, sí, va a gobernar por 1000 años y va a gobernar eternamente y para siempre a los salvos, a los redimidos, al pueblo de Dios. Dice versículo 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿quién es la vida eterna? La vida eterna tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Jesucristo es la vida eterna. Por eso dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios, está muerto eternamente, está separado de Dios. Hay una separación directa entre esa persona y Dios. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, Él ha venido, Jesucristo vino para eso. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Mire, cada uno de nosotros que ha creído en Jesús es porque tenemos un entendimiento superior a aquellos que no creen. Tenemos un entendimiento, un cerebro, un conocimiento que nos hace una revelación de Dios directamente, que nos hace entender y saber de que Él es el verdadero y que estamos en Él, que usted no está solo, no, estamos en Él, estamos en Cristo, en Jesucristo el verdadero, y la vida eterna nos pertenece. Nuevamente el Señor está repitiendo: tenemos vida eterna, tenemos la vida eterna, esa confianza, esa seguridad de que somos salvos. Eso es lo importante de vivir. ¿Por qué? Porque la vida puede desaparecer en un minuto. Si nadie te puede asegurar que vas a vivir 70, 80, 90 o hasta 100 años. Eso nadie lo puede asegurar. Podemos morir en cualquier momento, no importa lo joven o lo viejo que seamos, podemos morir. Entonces, lo importante es hoy tener esa seguridad en Cristo, de que en Jesucristo está la vida, que Él es la vida, creernos, asidos de la palabra de vida, cojamos fuertemente ese mensaje de salvación, ese mensaje que nos llevará a la vida eterna, el Señor Jesucristo. Y el versículo último, 21, es una manera de concluir un poco extraña tal vez. Esta epístola dice: hijitos, guardaos de los ídolos, ¿sí? Dice amén. Bueno, amén significa así sea, ¿cierto? Como que fue añadido, como que no, esa palabra amén allí como que no pertenecía a los manuscritos más antiguos. Bien, dice hijitos, o sea, el apóstol ya termina con una palabra de amor diciéndonos: hijitos, mira, es un mandamiento, guardaos de los ídolos, ¿sí? En el Nuevo Testamento está lleno de mandamientos para la iglesia, ¿sí? Dice guardaos de los ídolos. Y dice, bueno, pero como que tiene que ver esto con lo que estamos hablando. ¿Será que esa palabra ídolos o la idolatría, cierto que se refiere a la idolatría, será que está relacionado con el pecado de muerte? ¿Puede tener alguna relación con el contexto de que estamos hablando de pecado de muerte, de la idolatría? Claro. Tal vez, ¿cierto? Puede ser uno de esos pecados. Y bueno, mire, yo recuerdo que predicaba una vez que por qué el apóstol Juan dice allí al final: hijitos, guardados de los ídolos. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene la tendencia a la idolatría, ¿sí? No solamente idolatría es tener muñecos, porque creemos eso, no, es que la idolatría es tener un santo, tener una virgen, adorar una imagen, que el Sagrado Corazón. Eso no solamente es idolatría. Idolatría puede ser nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres,
La familia, el esposo, la esposa pueden ser causa de idolatría. ¿Cómo así? No, lo que pasa es que yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que tengo que atender a mi hijo que está tal. Y mire, hay muchas personas que no se acercan a Dios por atender a un hijo, a un familiar. Es decir, están teniendo un ídolo. Para otros es el trabajo. No, yo no volví a la iglesia más porque es que tengo que trabajar. Hasta los domingos tengo que trabajar y no me queda tiempo. Ahí está, el trabajo está siendo un ídolo, ¿sí? Y el estudio, muchas cosas. Es decir, no solamente ídolos, repito, es solamente imágenes. Ídolo puede ser cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios. Y recordemos que nuestro Dios es un Dios celoso, ¿sí? Un Dios que no comparte su gloria con nadie. Bien, de esta manera ha concluido esta primera epístola de Juan. Yo sé que ha sido de bendición, ha sido de una fuente de inspiración para que amemos más, ¿sí? Recordemos lo que es amor y comunión. Sí, así le he puesto a esta serie, amor y comunión con Dios, ¿sí? Que tengamos esa comunión con Dios y con nuestros hermanos, que nos amemos de corazón, ¿sí? No, amémonos. Hay un coro muy hermoso que dice, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, porque cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Bien, el Señor les bendiga.